Bueno, este tema sin duda permite generar mayores puntos de vista, más análisis para tener, digamos, certidumbre sobre lo que está sucediendo en el Departamento de La Paz. Hemos invitado a Roberto Márquez, él es politólogo. Roberto, ¿cómo estás? Mucho gusto, te habla Eduardo Godoy. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, eh, ¿tú qué crees que está sucediendo? ¿Quiénes son los sectores políticos o cuáles son los sectores políticos que están impulsando a Yahuasi en todo este movimiento que se ha generado? Bueno, más allá de los sectores políticos en los cuales obviamente tendríamos que entrar en el ámbito de la especulación, el problema de fondo es la crisis que tenemos en el sistema de partidos políticos y ciertos partidos que se prestan o se alquilan para candidatos. Tenemos que resaltar que el señor Yaiguasi no es militante, por ejemplo, de Nueva Generación Patriótica. Y claro, son los delegados de los partidos políticos los que tienen la potestad ante los tribunales electorales departamentales o ante el Tribunal Supremo Electoral de inscribir o de bajar la candidatura de la gente que quieren que participe en elecciones. Por ejemplo, lo decía el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral anoche, que no solamente es el caso de Yaiguasi, que se hayan bajado candidaturas o que se hayan modificado los candidatos, sino también en el tema específico de Libre, en Santa Cruz, en diferentes municipios se bajaron tres candidaturas de tres personas que iban a ser concejales y no hubo ningún tipo de conflicto y se siguió lo que es la normativa como tal. Y esto viene a que lamentablemente tenemos un sistema de partidos políticos débil que supongo, y puedo equivocarme muy fácilmente, viene de la reforma hecha por el expresidente Carlos Mesa, donde abrió el paraguas para que tanto agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas puedan participar dentro del ámbito electoral boliviano, donde se han ido formando pequeños partidos políticos, incluso municipales y departamentales, tratando de hacerle un contrapeso hacia los grandes partidos nacionales que conocíamos en su momento. Y Ajá. claro está, tanto la Constitución como la normativa electoral te dicen que evidentemente cualquier ciudadano boliviano tiene derecho a participar en una elección, pero tiene que hacerlo mediante un partido político. Y he aquí el problema del señor Yaiguasi. El Claro, partido político que lo postuló fue que lo retiró también de su candidatura. Roberto, efectivamente, este problema de fondo seguramente se lo va a abordar con las reformas al Código Electoral y la ley de partidos, ¿verdad? Hay que resolver este problema de lo que hemos venido a denominar taxipartidos, organizaciones, siglas que se alquilan a las personas que quieren alquilarlas, obviamente. Pero, ¿qué te parece a ti esta conflictividad que está surgiendo a propósito de la presión que hay sobre el órgano electoral? No te olvides que hay una marcha en curso que a partir de la provincia Camacho va a llegar el lunes y la finalidad de esta marcha es presionar sobre las autoridades judiciales, en este caso sobre el órgano electoral y también sobre el Tribunal Constitucional. ¿Esta es la forma adecuada de hacer política? No es la forma adecuada de hacer política y es más, es una medida altamente desesperada. Tenemos que considerar varios aspectos en caso de que pase algo con esta famosa sentencia que estaría esperando el señor Yaiguasi. Si es que el tribunal dice que tiene derecho a participar y obliga al Tribunal Supremo Electoral a que lo haga, tenemos que considerar que muchas etapas del calendario electoral ya han precluido, como por ejemplo la impresión de papeletas, como por ejemplo el sorteo en qué lugares de las papeletas irían los dos candidatos a segunda vuelta, y hay un hecho incluso mucho más importante. El señor Yaiguasi ya no tiene un partido político por el cual participar en la segunda vuelta, y esto tendría que solucionarlo de alguna forma esta sentencia constitucional que está buscando.
tendría que obligar, por ejemplo, a Nueva Generación Patriótica a que lo reinscriba para que pueda participar. Y esto es el muy poco conocimiento que se tiene de la normativa electoral, independientemente de que ésta nos guste o no por cómo está redactada. Este es un problema muy grande y también hay que considerar que es el Tribunal Supremo Electoral el único órgano que tiene la facultad de fallar en temas electorales. Claro, pero en términos políticos, esta forma de presionar sobre las autoridades, porque este es un tema estrictamente legal, sin embargo, se está Exactamente. convirtiendo, se está transformando en político, porque parece que el señor Yahuasi no está preparado para aceptar un fallo en contra, y por eso se moviliza, y veremos qué actitud asumen cuando lleguen a la paz. Bueno, hay que saber respetar la institucionalidad democrática que tiene el país. Tenemos poco más de 40 años en democracia y obviamente estos pequeños deslices pueden aparecer en esta democracia aún no muy madura, todavía con ese ámbito adolescente de tratar de interpretar y de acomodar las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensemos o creamos. No sería la primera vez que pasa esto. Por ejemplo, tras los resultados del 21F, de todas formas, Evo Morales fue una reelección más, donde la Constitución, por un lado, se lo impedía y por el otro, un referéndum vinculante le dijo que no. Pues todavía existe esa forma de manipulación y de presión que creemos que funciona contra los órganos del Estado para salirnos con nuestros deseos, ¿no? Y esto es peligroso para una democracia. Esperemos que el señor Yaiguasi entienda qué es lo que está pasando y que, claro, la gran parte de los bolivianos entendamos que hacer política evidentemente es un derecho, pero existen ciertas reglas del juego y la militancia en los partidos políticos son muy importantes. Obviamente, más allá de que Nueva Generación Patriótica haya bajado la candidatura del señor Yaiguasi, también está enfrentando su cancelación de personería jurídica por haberse bajado en 2 elecciones consecutivas y esto también lo ve la normativa como tal. Hay que respetar lo que dice el máximo ente electoral en el país, para eso ha sido creado. Ahora, los parlamentarios deberán tomarse un gran trabajo para modificar estas leyes y que, claro, el sistema de partidos pueda ordenarse y, claro, los partidos sean un poquito más serios y no sean aquellos que están pues alquilando sus siglas o buscando candidatos o inscribiéndolos o bajando el momento que vean adecuado. Esto también es parte de las reglas que hay, parte de las reglas que se las respetan, pero claro, se viene un proceso largo de modificación de normativa para tener las reglas un poquito más claras. Bueno, finalmente, Roberto, parece que lo más probable que suceda después de la audiencia es que el Tribunal Constitucional pueda instruir al órgano electoral a que fundamente mejor, tal vez, por qué ha anulado la segunda vuelta en el Departamento de La Paz o por qué no puede participar Yahuasi en esta segunda vuelta electoral. Parece que simplemente va a haber una recomendación al Tribunal Electoral porque no le puede obligar a convocar a una segunda vuelta, ¿verdad? Bueno, en caso de que exista una recomendación, seguramente le dirá a la gente del Tribunal Supremo Electoral, a su presidente y a sus vocales, de que debe existir una nueva ley del régimen electoral para evitar estos errores. Y en caso, pero en el más extremo, en que trate de obligar al Tribunal Supremo Electoral a que exista la segunda vuelta en La Paz, no sé qué hará el Tribunal Constitucional buscándole un partido al señor Yaiguasi u obligando a NGP a que lo vuelva a considerar como candidato. Porque si el señor Yaiguasi no tiene un partido político por el cual competir, caemos en lo mismo. Claro. El gran problema que podría haber es que se consolidaría un vacío de poder en la gobernación, ya que el 3 de mayo el señor Santos Quispe y las autoridades de la Asamblea Departamental de La Paz dejan el cargo. Y esto es algo que hay que evitar Correcto. porque sería muy peligroso para el departamento
y un precedente funesto para el país. Así es. Bueno, gracias Roberto Márquez por tu participación en el noticiero matinal. Gracias. Agradecido con ustedes. Bueno, tremenda responsabilidad en el Tribunal Constitucional de La Paz, amigos. Veremos qué sucede. Seguramente hasta mediodía tendremos más información.